casi todos los medios están usando streaming. Entonces, y es también gracias al IPTV. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la televisión digital, que es la difusión de las señales de televisión, en la cual se utiliza la más moderna tecnología digital para transmitir de forma optimizada imagen y sonido de mayor calidad, permitiendo ofrecer adicionalmente otros servicios interactivos o de acceso a la sociedad de la información. O sea, la digitalización posibilita aprovechar, optimizar el espectro radioeléctrico, mejora la calidad de las transmisiones, tanto en video como en audio, y permite una interacción entre los usuarios de los servicios de televisión con los estudios y con la sociedad de información. La televisión digital, o DTV, como se lo puede conocer en su sigla en inglés, se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido a través de señales digitales. En esta unidad vamos a ver 3 puntos básicos, que es la señal en el dominio del tiempo, la señal en el dominio de la frecuencia y el espectro electromagnético. O sea, preparándonos, hacemos una parte introductoria de cómo son las señales y cómo se comportan con el espectro electromagnético. Una señal continua o señal en el tiempo continuo es una señal que puede expresarse como una función cuyo dominio se encuentra en los números reales y normalmente es el tiempo. La función del tiempo no tiene que ser necesariamente una función continua. Aquí tenemos un ejemplo, una función x de t, donde t pertenece al conjunto de números reales, y una función bien definida, cortita, ¿no? Pero sí es una función continua. Estas funciones continuas tienen muchas aplicaciones. Aquí les traigo un ejemplo del comportamiento de las importaciones y exportaciones de Bolivia, plasmadas en un gráfico continuo desde 1995 hasta 2017. Entonces, ¿cuál es la intención de este gráfico? Mostrarles que cómo es una función continua, que no solamente depende de una onda. Esta aplicación de funciones de gráficos continuos tiene un sinnúmero de aplicaciones. En su especificación, la señal es definida sobre un dominio que puede ser o no finito, sobre el cual a cada posible valor del dominio le corresponde un único valor de la señal. La continuidad de la variable del tiempo implica que el valor de la señal puede precisarse para cualquier punto arbitrario del tiempo perteneciente al dominio. Y vamos a hablar, normalmente tomamos el conjunto de los números reales, ¿no? Entonces, un ejemplo típico de una señal continua son las pilas eléctricas. La pila eléctrica, desde que se comienza a usar, no para hasta que se acaba la carga. Entonces, una función f de t es igual a seno de t. O sea, aquí un ejemplo, otro ejemplo. Una función f de t es igual a seno de t. Si t pertenece al conjunto de números reales, el mismo ejemplo con duración finita podría ser f de t igual a seno de t. Si t pertenece al intervalo de menos pi a pi, y f de t es 0 para cualquier otro valor de t. También es una función continua, pero ya más definida, más expresa, de menos pi a pi. El valor de una señal de duración finita o infinita puede o no ser finito. Por ejemplo, f de t igual a 1 sobre t, donde t pertenece al intervalo de 0, 1, y f de t es igual a 0 para cualquier valor de t. Es una señal de duración finita, pero toma un valor infinito para t igual a 0. Entonces, eso más o menos les estoy mostrando qué es la aplicación de las funciones. En muchas disciplinas se establece por convención que una señal continua debe tener siempre valores finitos, lo que tiene sentido, sobre todo en el caso de las señales físicas. Para algunos propósitos, las singularidades infinitas son aceptables siempre que la señal sea integrable sobre un intervalo finito. Por ejemplo, la señal definida por t a la menos 1 es integrable en el intervalo de 1 a 1, mientras que t a la menos 2 sí lo es. Alguien está con el micrófono abierto. Vamos a
Vamos a desactivarle el audio. Este también. Ya, muy bien. Ahora, una señal analógica es continua por naturaleza. Las señales discretas utilizadas en el procesamiento digital de señales pueden obtenerse mediante el muestreo y la cuantización. O sea, tenemos una señal analógica que es continua por naturaleza, pero para poder trabajar en una señal, se la debe volver a una señal discreta. ¿Y cómo se vuelve esta señal discreta? Utilizando en el procesamiento digital de señales, y se la obtiene esa señal discreta aplicando o haciendo un muestreo y posterior cuantización para la digitalización final de esta señal analógica y poder trabajar con señales discretas, que va a ser nuestro caso. Una señal continua también puede definirse sobre una variable independiente diferente al tiempo. Una de ellas es el espacio y es particularmente útil en el procesamiento de imágenes donde se utilizan dos dimensiones espaciales. Es por eso que para poder llegar a mejorar la calidad de la señal ser transmitida, se utiliza estas técnicas de procesamiento digital de señales y obtener los resultados que se vienen obteniendo y se van mejorando, porque a medida que avanza la tecnología son mejores los dispositivos. Ahora vamos a ver lo que es un poco la señal en el dominio de la frecuencia. Después de muchos experimentos, al comienzo de 1920, 1930, aumentó el interés en las comunicaciones telefónicas a grandes distancias y por lo tanto apareció el problema técnico de la amplificación de señales de voz. Antiguamente, si algunos han visto algunas películas antiguas, la comunicación era solamente por cable y era muy limitada. Solamente se podía hablar hasta cierta cantidad de metros y con sistemas de inducción magnética, con bobina que se le daba esos teléfonos antiguos que tenían su manivelita. Esa manivela era para actuar un sistema de magnético para poder transportar la voz. Y a medida que fueron ampliándose las distancias, se aplicaron amplificadores de señales de voz. Pero, ¿qué pasó? Al amplificar la voz, también apareció un problema más serio, que fue el ruido. Entonces, se surgió la necesidad de analizar el comportamiento de los amplificadores para diferentes frecuencias. Y al hacer esto, se consiguió o se dio inicio al estudio de los sistemas en el dominio de la frecuencia. O sea, se pudo verificar o aplicar técnicas de amplificación para diferentes tipos de frecuencias. El dominio de la frecuencia es menos intuitivo que el del tiempo, mientras que el tiempo se incrementa de manera natural. O sea, al tiempo no lo podemos parar. Hace 30 segundos era un momento y ahora el tiempo sigue aumentando segundo a segundo. Mientras que el tiempo se incrementa de manera natural sin nuestra intervención, lograr que la frecuencia incremente implica recurrir necesariamente a métodos artificiales. O sea, si queremos aumentar la frecuencia, tenemos que darle un volumen de frecuencia, ¿no? Vamos a ejemplificar un poco más esto en lo que corresponde al nacimiento del dominio de la frecuencia. Ejemplificando esta señal senoidal que les presento aquí, esta señal y es una señal senoidal de frecuencia constante, es 500 Hz, y puede ser representada geométricamente por estas tres funciones. Nos va a dar la misma onda y la misma señal en milisegundos, una señal de frecuencia constante. Ahora, si queremos aumentar esta frecuencia y hacemos el barrido de la frecuencia de 10 a 11.025 Hz en un osciloscopio, en un instrumento para analizador de frecuencia, vamos a tener una onda de este tipo. Entonces, esta imagen nos muestra el barrido de frecuencia de 10 a 11.025 Hz. Pero, ¿qué pasa? Para poder aumentar esta frecuencia,
tenemos que darle volumen al frecuencímetro, ¿no es cierto? No se incrementa solita, pero el tiempo sí, el tiempo va pasando segundo a segundo solo. Y por otro lado, tenemos el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es todo lo que nos rodea hasta el universo. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Tratándose de un objeto, se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. O sea, todas las formas que nosotros vemos, todos los objetos que vemos, es gracias a lo que el cuerpo absorbe y se crea la forma y podemos apreciar visualmente. Entre las ondas electromagnéticas se incluyen las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, los rayos X, los rayos gamma, entre otros. Todo lo que podemos estudiar. Pero una franjita es la que es visible, por eso se llama la luz visible, es la que el ojo humano percibe, ¿no? Aquí tenemos el espectro desde baja frecuencia hasta alta frecuencia, baja frecuencia por acá y alta frecuencia aquí hasta ondas de radio, ondas de televisión, microondas, infrarrojo. La luz visible, fíjense, lo que nuestro ojo puede ver es solamente este rango, ¿no? Y rayos X y los rayos gamma, y aquí tenemos aplicaciones en la medicina. Los diversos tipos de ondas electromagnéticas difieren entre sí únicamente por su longitud de onda. O sea, esta es pregunta de examen, ¿no? Los diversos tipos de ondas electromagnéticas difieren entre sí únicamente por su longitud de onda. Si algunos, no, si yo les hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dos ondas electromagnéticas? Y me dicen que la frecuencia no está correcto, porque lo que cambia es la longitud de onda. La frecuencia ya es un resultado de la longitud de onda con relación a la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Obviamente, matemáticamente, es cierto, la diferencia entre dos ondas es la frecuencia, pero no es ese el objetivo. Lo que cambia es su longitud. Ya la frecuencia es un resultado de la longitud de onda con relación a la velocidad de la luz. Entonces, los diversos tipos de ondas electromagnéticas difieren entre sí únicamente por su longitud de onda y su frecuencia, las cuales están relacionadas por la ecuación F igual a velocidad de la luz sobre longitud de onda. F es igual a C sobre lambda. Lambda es lo que determina la longitud de onda. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud del plancton, mientras que el límite máximo sería la trama del universo. O sea, tenemos una longitud de onda hasta el universo, o sea, incalculable, ¿no es cierto? Por otro lado, la longitud de onda es la distancia que recorre la onda en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos máximos consecutivos. O sea, aquí tenemos un pico máximo y otro pico máximo, y la longitud de onda es el tiempo que tarda aquí. Esta es la longitud de onda, o el tamaño, ¿cierto? Esta es inversamente proporcional a la frecuencia, ya que a mayor frecuencia debe ser menor la longitud de onda. Y así puede pasar más onda en un segundo. La frecuencia es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. Aquí tenemos 110 Hz, 220 Hz, como se mostraría esta onda en un osciloscopio, en un laboratorio, si pudiéramos mirarlo, podríamos ver, y estos son los intervalos de tiempo, ¿no? Aquí tenemos 440 Hz y aquí 880 Hz. Entonces, fíjense, a medida que se aumenta la frecuencia, las repeticiones, como dice la teoría, la frecuencia es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. Según el Sistema Internacional de Medidas, la frecuencia se mide en hercios. Su abreviatura es HZ, y un hercio es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo.
Aquí tenemos la misma imagen anterior, ¿no? 110 Hz, 220 Hz, 440 Hz y 880 Hz. Duplicando, ¿no? Tenemos otra imagen con relación al espectro electromagnético. Tenemos las líneas de transmisión, la frecuencia muy baja. Después tenemos los teléfonos celulares, ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, la luz visible, la que el ojo puede ver, la radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Entonces, nuestro ojo solamente percibe este pedacito de acá, el resto no lo podemos ver. Dice que algunos animales tienen la posibilidad de ver un poco más, pueden ver un poco más amplio el espectro, pero habría que confirmar. ¿Qué es la luz? Mucha gente se pregunta a veces, ¿no? ¿Qué es la luz? La luz, como la luz solar, al igual que el sonido, es una combinación de tonos de diferentes frecuencias. ¿Entienden? La luz viene, si bien comienza con luz blanca, pero al combinar tonos de diferentes frecuencias, es que la luz es posible, se la puede ver, la luz visible que se llama para identificar el rango que el ojo humano puede ver, son diferentes tonos a diferentes frecuencias. Longitud de onda, velocidad y colores. Se puede decir que los tonos son al sonido lo que los colores son a la luz. Esto es solamente para ejemplificar. Si tenemos los tonos, si toca una trompeta y va cambiando la tonada, entonces va a tener un sonido diferente. Igual los colores, se cambian los tonos y la luz va a cambiar. La luz es entonces una combinación de colores, cada color de diferente frecuencia y longitud de onda. La luz blanca es una mezcla de rayos de luz combinados, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, etc. O sea, la mezcla de todo debería llegar a ser la luz blanca, pero básicamente nosotros vamos a determinar que la luz blanca está compuesta por pocos colores, que es la que percibe el ojo humano. Cada uno de estos rayos tiene su propia longitud de onda, y es la variación de esta longitud de onda la que permite obtener todos los colores posibles. Se pueden ver los colores del arco iris, que es la luz blanca que viene del sol, y es separada por las gotas de lluvia a modo de prisma. O sea, las gotitas, las botellitas de agua que están cayendo de la lluvia, funcionan como un prisma, y ese prisma hace que la luz se descomponga en varios colores y eso genera el arco iris. A veces cuando se comparan dos fuentes de luz blanca, se nota que no son exactamente iguales. Vamos a ver después la aplicación mejor de cómo funciona un prisma. Esta diferencia se explica en que cada fuente de luz tiene una combinación diferente de tonos de color. Algunas luces blancas son más amarillentas o azuladas que otras, y esto se debe a que en la combinación de colores predomina más uno de ellos. Entonces aquí tenemos cómo funciona, cómo se crea el arco iris. Dicen que al final del arco iris estaba, ¿cómo es? El cántaro con monedas de oro, ¿no? Algo así, ¿no? Hay una historia que nos contaban nuestras abuelitas cuando aparecía el arco iris. Pero en realidad, el arco iris, las gotitas de lluvia funcionan como si fuera un prisma, así que aquí tenemos un prisma. Llega la luz blanca del sol de arriba y al chocar con las gotitas de agua, descompone en este rango de colores diferentes digamos, a longitudes de onda diferentes y se producen los colores violeta, azul marino, azul, verde, amarillo, ámbar y rojo. Por eso es que básicamente el arcoíris tiene estos colores, que es la descomposición de la luz blanca por medio de un prisma. En la figura anterior se representa la descomposición de la luz blanca, la luz visible, en los colores que la componen mediante un prisma. La longitud de onda se expresa de la siguiente manera. Lambda es igual a velocidad de la luz por frecuencia. Tenemos que lambda, longitud de onda de la luz. C es internacionalmente, el sistema internacional de medidas es
la velocidad de la luz en el espacio, que corresponde a 300.000 kilómetros por segundo o 3 elevado a la 8 metros por segundo. Y F es la frecuencia. No se van a confundir. Hay algunos que este aquí es 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Las dos. Pero cuando nosotros hagamos algún ejercicio, siempre tenemos que entrar al Sistema Internacional de Medidas y la longitud se mide en metros, no en kilómetros. La luz se puede dividir en 3 categorías: luz ultravioleta, UV, luz visible y la luz infrarroja. Básicamente para cuestiones de estudio nuestro, lo que nos compete a lo que es las imágenes, ¿no? Tenemos que la luz ultravioleta es menor que 0.4 micrómetros o también la longitud de onda es menor a 4.000 Armstrong. La luz visible está entre 0.46 micrómetros a 0.66 micrómetros, que va desde violeta hasta el rojo, o de 4.600 Armstrong a 6.600 Armstrong. Y la luz infrarroja es mayor que 0.7 micrómetros o mayor que 7.000 Armstrong. El Armstrong también es una unidad de medida de distancia. Y normalmente los micrómetros son utilizados, ya vamos a ver más adelante, se utiliza la longitud de onda de la fibra óptica, ¿no? Las ventanas donde trabaja la fibra óptica. Aquí tenemos una conversión: un micrómetro es 10 a la menos 6 metros, un Armstrong es 10 a la menos 10 metros y un micrómetro es 10.000 Armstrong. Entonces aquí tenemos, más o menos, aquí yo les trato de mostrar cómo sería la longitud de onda del rojo, de este café, verde, azul y violeta, ¿no? Más o menos así sería, si lo colocáramos en un laboratorio, más o menos aparecería la imagen de esta manera. El ojo humano tiene una capacidad limitada y no es capaz de ver luz de longitudes de onda mayores a la de la luz ultravioleta, ni menores a la de la luz infrarroja. La luz que todos vemos se descompone en los colores que se muestran en la tabla anterior. La luz blanca es la combinación de todos los colores y la negra es la ausencia de ellos. O sea, básicamente estos son los colores en los que, mezclándolos todos en porciones iguales, nos va a dar la luz blanca. Esta luz visible, mezclamos todos en la misma proporción, nos va a dar la luz. Pero para efectos de estudio y de televisión, lo que vamos a ver es RGB: rojo, verde y azul. Y tenemos nuevamente el gráfico del espectro visible por el ojo humano. Como les decía, ¿no?, anteriormente, el ojo no puede ver ultravioleta ni puede ver infrarrojo. Tiene su rango de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Esto es el rango que podemos ver. Y fíjense que en el espectro es solamente este pedacito lo que el ojo puede ver. Más no podemos distinguir. Y todo el estudio que se ha hecho para la televisión está en base al ojo humano, para que el espectador pueda ver las imágenes que son reproducidas en el monitor o en la pantalla. Para estudiar la luz se utiliza un instrumento llamado espectroscopio. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopio, que además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre este, como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Infelizmente nosotros no tenemos laboratorio de óptica donde pudiéramos ver, poder apreciar, ¿no?, cómo se compone el espectro. El espectroscopio es un instrumento adecuado para descomponer la luz en su espectro por medio de un retículo de difracción o de un prisma. La dispersión se puede realizar por refracción, espectroscopio de prisma, o por difracción, espectroscopio de red. Entonces, es bueno así que sepamos que existen instrumentos, ¿no?, que pueden
se puede descomponer la luz para estudiar la luz, ¿no? Los átomos son capaces de emitir radiación electromagnética o absorberla al ser estimulados mediante calentamiento o radiación en alguna frecuencia. Estas frecuencias de emisión o de absorción determinan una serie de líneas que, recogidas en un diagrama, reciben el nombre de espectro de emisión o de absorción del átomo correspondiente. Se trata de espectros discontinuos. Los elementos gaseosos de un tubo de descarga emiten una luz que posee un espectro discontinuo. Solo contiene determinadas radiaciones que aparecen en forma de rayas, entre las cuales hay una zona oscura. Eso entrando en detalles ya de composición de la luz. Los espectros continuos son los que abarcan todas las frecuencias de las radiaciones que tienen pasando de una a otra gradualmente, sin saltos. La luz blanca tiene un espectro continuo formado por 7 colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Y cada uno de ellos corresponde a radiaciones de una frecuencia determinada. Cuando termina un color, empieza el otro, sin que entre ellos haya zona oscura. Entonces, digamos, obviamente que si se puede descomponer más, se podría ver el cambio entre un color y otro, pero a la sensibilidad del ojo humano, el cambio es inmediato. O sea, es como, no existe zona oscura. Aquí vemos una huella electromagnética, el espectro de emisiones del hidrógeno, y abajo el espectro del mercurio. Entonces, y aquí tenemos una comparación a escala de lo que es el espectro electromagnético. Entonces, aquí tenemos la frecuencia 10 a la 5, la longitud de onda en centímetros 10 a la 6. Podemos ver los cerros, las montañas, ¿no? 10 a la 4 podemos ver los edificios, 10 a la 2 podemos ver los humanos, ya vamos bajando microondas, podemos ver los insectos, un alfiler infrarrojo, la luz visible está por acá, nuestro pedacito de luz, ya comenzamos después ultravioleta, podemos ver los protozoos, las moléculas, el átomo, el núcleo atómico y así por delante, hasta donde se ha podido estudiar hasta la fecha, ¿no? Y en base a este análisis es que se han desarrollado los equipos o los monitores para televisión, ¿no? Aquí otro gráfico donde nos muestra ya con una temperatura que puede generar cada determinada frecuencia, ¿no? Del espectro. Bueno, si se corta, por favor, se reconectan en el mismo link. Y eso sería la presentación de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Como ven, lo que les dije, ¿no? La materia impartida sirve como guía solamente para que ustedes vayan ya pensando en desarrollar un proyecto, que eso quería que hablemos en este momento. Yo les pedí que las clases anteriores, que si se pueden ir organizando, no sé si Cintia habrá tomado ya nota de los grupos. Los grupos tenemos que formar grupos de A3, máximo 3 personas, 1, 2 o 3 como máximo. Hay algunos que por cuestiones de trabajo o de distancia no pueden hacer grupos, pero lo pueden hacer individualmente también. Pero no les aconsejo porque siempre es bueno, y 2 cabezas o 3 cabezas tienen más criterio que una sola, pueden hacer un trabajo más detallado, más bonito, aprovechar mejor, ¿no? Entonces, quisiera que Cintia que nos colabore en tomar nota de los grupos que se van a crear. Una vez que estén conformados todos los grupos, vamos a hacer un sorteo de los temas. Son 4 temas y va a ser democráticamente por sorteo. Vamos a hacer una ruleta virtual y después vamos a sortear el orden de la presentación. ¿Ya? Primero hacemos los grupos y después sorteamos los temas y sorteamos posteriormente el orden, que tenemos que terminar hasta diciembre. ¿No? Yo más o menos la materia la vamos a terminar comenzando noviembre
y lo que queda del tiempo es para las presentaciones, que hacemos 2 presentaciones por día. Cada presentación dura más o menos 45 minutos, entre 30 y 45 minutos, porque yo calculo que son 15 minutos por persona y puede llegar a tener 45 minutos, ¿no? Cuando son grupos de 3. Cuando son grupos de 2, igual, ¿no? Media hora cada uno, 20 minutos, algo así. ¿Algún comentario? Cintia, ¿está presente? Sí, ya anoté los grupos. Hay 7 grupos hasta el momento. Ya, entonces háganle recuerdo a los compañeros para que todos estén. Tenemos inscritos 37 alumnos. Entonces ya yo creo que, si son ¿cuántos grupos? 7, faltan más de 10 alumnos. Sí, 7. Recién han ingresado algunos hoy día, así Ya. que les avisar. Esperemos esta semana más, ya ojalá que la próxima ya tengamos los grupos y podemos hacer el sorteo al final de la clase. ¿Listo? Pero ya haga la planillita, Cintia, haga una planillita y me la pasa por WhatsApp o me la pasa a mi correo para que ya yo arme aquí la planilla de grupos y una vez tengamos el orden de las presentaciones también ya podamos ir preparándonos. Obviamente hay tiempo todavía, pero es bueno que lo tengamos de una vez. Así, mientras más rápido tengan ustedes su tema, van a poder investigar, pueden hacer la investigación con más tiempo y con más calma y salen unos trabajos bien realizados y muy interesantes, ¿no? Porque en las presentaciones que haga cada grupo, los compañeros que asistan o que estén presentes van a aprender también de esas presentaciones. Entonces es interesante que podamos intercambiar los conocimientos adquiridos y el material investigado. ¿Listo? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, la próxima clase ya les voy a dar el material para el primer parcial, para que lo puedan presentar antes del primer examen, mejor dicho, el primer práctico, para que lo presenten antes del primer parcial, que será al terminar la unidad 2, o sea, de aquí 2 semanas, 2 o 3 semanas. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Me alegro que van aumentando. Tenemos ahorita 35 conectados. Nos faltan 2 de los que están de la lista de inscritos. Entonces está buena la presencia. Y estén de acuerdo, no se descuiden con el tiempo. Háganle llegar a Cintia sus grupos para que la próxima clase ya podamos sortear los temas y el orden de presentación. Entonces, Cindy, para la próxima clase usted tenga lista una ruleta virtual para sortear los temas, ¿ya? Ya. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su presencia y por su participación. Hasta el próximo martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.